Buenas noches, creo que ya nos conocemos, ya tuvimos la primera reunión anterior donde hablamos de historia clínica, soy el doctor Martineo. Esta vez vamos a conversar sobre trauma abdominal. Es un tema en la que tiene bastante importancia, dado que está incrementándose en estos últimos tiempos. Muy bien. Lo que vamos a revisar hoy día es hablar sobre paciente traumatizado, ciertos conceptos de abdomen agudo, de trauma abdominal abierto y cerrado. Vamos a hablar de lo que es diferencia entre uno y otro, cómo hacer diagnóstico de un trauma abdominal abierto, maniobras de exploración. Si bien es cierto, no van a ser cirujanos al término del curso, pero sí saber qué ciertas maniobras es necesario. Pero más que todo, los últimos me interesa, ciertos conceptos importantes. Analizar el síndrome compartimental abdominal, cirugía de control de daños y algunos traumas especiales del abdomen, como es el trauma retroperitoneal. Esto lo haremos de manera rápida. El capítulo es grande en realidad. Solo hablar de trauma abdominal abierto es uno, hablar de trauma abdominal cerrado igual, es otro capítulo que amerita bastante tiempo poderlo, pero vamos a tratar de darle los conceptos básicos cada uno. Es más, trauma en realidad es todo una especialidad, ¿ya? Por lo que es difícil que vayamos a desarrollar todo pues, en una clase. Al término de la clase, el objetivo es por lo menos que ustedes conozcan y apliquen ciertos conocimientos en el manejo del trauma abdominal abierto y cerrado, así como sus complicaciones. Y también conocer y aplicar el enfoque clínico quirúrgico de trauma abdominal. ¿Ya? ¿Por qué hablamos del enfoque clínico? Por cuanto ya ustedes tienen la primera clase de abdomen agudo, ¿cierto? Y deben recordar que el abdomen agudo tiene una propia definición y una clasificación. El abdomen agudo quirúrgico sobre todo. Si recuerdan ayer que hemos hablado y las clases que han tenido con los doctores anteriormente, la división era de el abdomen agudo peritoneal, obstructivo, vascular, y algunos libros consideran al trauma abdominal, del cual yo comparto, el trauma abdominal debe estar en un capítulo aparte. Y cuando decimos enfoque, es simple. En el abdomen agudo, vamos en busca de la causa básica, ¿de acuerdo? En el abdomen agudo. Vemos que hay un daño en un órgano y vamos a ver la causa básica. En cambio, en trauma abdominal, ya sabemos la causa básica, porque la causa básica será, pues, proyectil, de arma de fuego, el arma blanca, agresión por terceros, por golpe directo, en fin. Y vamos en busca del daño de órgano. Ahí está la diferencia. Por eso que hablamos de que el enfoque clínico quirúrgico es diferente. En el abdomen agudo tenemos toda la semiología en la que vamos a tener que investigar cuáles son esas posibles órganos o enfermedades que estén alterados. Bien. Vamos primero, vamos a ver si logramos ver este videíto para poder más o menos entrar en el tema. ¿Ya? Vamos a tener que, creo que, dejar de compartir para poder compartir el video. Muy bien. A ver. Y provincia lamentablemente se tiñeron de sangre con trágicos accidentes. ¿Están escuchando? O de repente tengo que, creo que... Sí, doctor, se escucha. Se escucha, bacán. Accidentes vehiculares, despistes, colisiones múltiples. Escuchan el video, ¿verdad? Buses, abismos, acabaron con la vida de decenas de personas. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Son imágenes impactantes de un accidente que dejó muerte y destrucción. El despiste de un camión frigorífico en la avenida Néstor Gambetta en el Callao causó la muerte de 9 personas. El pesado vehículo conducido por Kim Castillo Céspedes arrasó con todo a su paso.
Embistió a unos 10 autos, 5 mototaxis, paradero, 4 postes de alumbrado público y una camioneta de la municipalidad de Ventanilla. El conductor informó que manejó el volquete cargado con 8 toneladas de pescado desde Chimbote hacia Lima y que solo había dormido 3 horas y media. Primera vez que usted, bueno, es parte de un accidente de esta magnitud, me imagino. Por eso está así. En Lima, el cansancio de un chofer de transporte público también puso en riesgo la vida de decenas de personas. En Surco, esta cúster se despistó, ocasionando que 3 personas queden atrapadas durante 30 minutos. Entre el amasijo de fierros y otras 10 resulten heridas. El conductor de la unidad, Jesús Gallardo Martínez, se quedó dormido y no pudo evitar la colisión contra un poste de señalización en la cuadra 4 de la avenida Ayacucho. En abril, Cristian Quispe, un joven que retornaba a su casa en un taxi, falleció cuando el vehículo que lo trasladaba ingresó en sentido contrario a la vía de evitamiento. El choque frontal contra otro auto a la altura del puente Ricardo Palma ocasionó su muerte instantánea. El conductor del vehículo, Temisela Neira, agonizó atrapado en su auto. Las pistas al interior del país también se mancharon de sangre. 26 vidas se perdieron en un accidente en la región Apurímac. El bus de la empresa de transportes Manantiales cayó un abismo de 200 metros en el kilómetro 303 en la vía Puquio-Calhuanca. Los despistes de buses interprovinciales dejaron cifras realmente alarmantes. En julio, un ómnibus de la empresa de transporte Alvarado se despistó y volcó en el sector de Pucas, a 10 kilómetros de la provincia de Cajatambo. 19 personas fallecieron. Al chofer de la unidad se le amputó la pierna para salvarle la vida. Mientras que en noviembre, otro bus de la empresa Crucero volcó aparatosamente y provocó la muerte de 8 personas, mientras que 15 resultaron heridas. El accidente se registró en la localidad de Pariamarca, en Cerro de Pasto. Pero no solo los accidentes de tránsito acapararon la mirada de todos. En el último trimestre de este año, un incendio de grandes proporciones en la Plaza 2 de Mayo puso en peligro la vida de centenares de personas. Las llamas eran incontrolables. Las paredes de la vieja casona ubicada en la calle Vaquero estaban a punto de colapsar. Más de 10 unidades de bomberos trabajaron incansablemente para controlar el fuego. Las familias que habitaban el edificio de quincha y adobe construido en 1924 lograron salir a tiempo y salvarse. Sin embargo, perdieron todas sus pertenencias. La Municipalidad de Lima y personal de Defensa Civil los empadronó y ubicó en carpas. El siniestro motivó el interés por parte del Estado en el que se encuentran antiguos edificios, considerados patrimonio cultural de la nación. Muy bien. Creo que, como verán, es un reportaje que por lo menos a ustedes podrán notar la importancia de entender el trauma, ¿ya? Es una de las patologías que actualmente se está convirtiendo ya en algunos casos, ¿ya? Como verán, la tercera causa de muerte para todos los grupos de edad, ¿ya? Se dice que es la epidemia de la modernidad. Conforme avanza la civilización, resulta que esta es una de las causas que ya va trepando en epidemiología, en incidencia. Observen cómo, si hablamos de personas de 1 a 45 años, es la primera causa de muerte.
lo que significa que, pues, ustedes que están en ese rango de edad, la posibilidad de que mueran por alguna enfermedad resulta que es más bien un trauma, como verán. Y es la noticia que se ve a diario, accidentes de tránsito principalmente, en la que llegan tequeados, en la que llegan pues pacientes con daños múltiples que ya no resisten, ¿ya? Esta es la razón por la que el trauma abdominal hay que manejarlo, hay que entenderlo, y es cuestión incluso de política de salud pública. Como verán, en el reportaje ustedes habrán notado que el trauma es lo que más abunda. Dentro del trauma en general, los accidentes de tránsito son lo primero. Existen otros accidentes, y esto que, por ejemplo, estadística es que tenemos aquí mostrándoles en el año 2001. Por eso mencionaba que conforme avanza la civilización, avanza el tiempo, avanza la modernidad, esto va en incremento. Las agresiones también. Esta epidemiología varía de un país a otro. En lugares donde existe más violencia, pues va a haber más accidentes por terceros, lesiones por terceros. Hay otros, como por ejemplo los accidentes laborales. Los incendios que ustedes habrán visto, por ejemplo, son parte de los accidentes laborales o domésticos que a veces dejan los objetos pues cerca a puntos de fuego o puntos de electricidad mal conectados. Y cuando vemos el tramo abdominal según la causa ya específica, ¿ya? Vemos que el arma blanca es el que encabeza, ¿ya? Aunque esta es una de estadística, dependiendo también, como por ejemplo, esta es una estadística del año 93 en el Hospital General Provincial Carlos Manuel Céspedes, ¿ya? Este es extranjero, colombiano me parece. Como verán, aquí el trauma abdominal, exactamente el arma blanca era uno de los más frecuentes. Luego está los accidentes de tránsito, luego están las heridas por arma de fuego, caídas de altura, accidentes por animales, en fin. Perdón, un ratito. A ver, perdón. A ver, veamos, entonces les mencionaba que los accidentes de los tramos abdominales exactamente, ahí están en orden de frecuencia las heridas por arma blanca. Según el ATLS hay que entender la definición de trauma. Siempre que vamos a tratar de un tema necesitamos definirlo. ¿Qué es? Antes de avanzar. Para el ATLS, trauma abdominal se considera como un daño intencional o no intencional causado al organismo por una brusca exposición a fuentes de energía mecánica, química, térmica o radiante que sobrepasan su margen de tolerancia, ¿ya? Esto es trauma. ¿Por qué me interesa que entiendan esta definición? Como verán, implica que en realidad para que haya trauma es energía. ¿De qué tipo? La que normalmente más conocemos es energía pues mecánica, ¿ya? Cuando un objeto impacta contra el cuerpo, pero también puede ser la química, las intoxicaciones, las quemaduras cuando es térmica o radiante, las insolaciones, cualquiera de eso, que siempre que sobrepasen, subrayamos lo último, el margen de tolerancia del paciente, y eso cambia de un paciente a otro. Por lo que ustedes habrán visto cuando se accidenta un carro, todos los pasajeros no sufren el mismo trauma, ¿ya? E incluso ante la misma intensidad, no todos tienen el mismo daño, porque cada uno tiene su umbral, su resistencia para este tipo de trauma. Los boxeadores tienen su propio umbral de tolerancia, por ejemplo, ¿ya? Y la edad también es uno de los diferentes parámetros. Los niños son más lábiles, igual que los ancianos. Veamos.
El trauma abdominal, este es algo que ya deberían haberlo revisado, pero solamente, no sé si lo han llevado ya también en otros capítulos de traumatología, me parece, pero es importante entender el trauma, el manejo básico, el ATLS. Siempre es importante recordar que en todo trauma tenemos picos de mortalidad. La primera hora, que es el primer pico de mortalidad, son segundos o minutos en la que se produce por muertes que son muy violentas con daño múltiple. El segundo pico, que es la mortalidad en las primeras horas, que es justamente el esquema esencial del tratamiento del ATLS. Significa que aquí son daños importantes, pero que nos permite que el paciente llegue a la emergencia y en la emergencia, aplicando los principios del ATLS de manejo de trauma, podemos salvar a ese paciente. En cambio, el tercer pico de enfermedad es cuando ya lo hemos sacado de la parte aguda, ya se operó, pero todavía está en UCI, hay complicaciones, sepsis, en fin, puede que ya después de unas terceras semanas, en fin, producto de una buena reanimación, pero hay complicaciones, pueda que fallezca. Estos son los tres picos de mortalidad. Lo dibujamos acá. El primer pico son muertes inmediatas, daño severo, daño cardíaco, daño vascular severo, daño neurológico severo, en fin, que no da tiempo para trasladarlo al hospital o se mueren en la misma camilla durante el traslado. Como mencioné, el segundo pico sí es el que más interesa. Observen cómo es en las primeras horas, primeras 2 horas. A esta hora de traslado del paciente a la emergencia o durante la hora de llegada de la emergencia es la que nosotros llamamos la hora dorada, la hora de oro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no aprovechamos esa hora, ese paciente o bien puede fallecer o bien puede tener una muerte tardía por una complicación. Es la razón por la que debemos manejar todos los conceptos para prevenir estas muertes tempranas. Las muertes inmediatas ya difícil, el daño era demasiado severo, ya solo un milagro lo podría revivir. En cambio, las muertes tempranas sí son prevenibles, ¿de acuerdo? Bien, esto, el primer pico, vemos entonces que se mueren por una rotura de la aorta, lesiones cardíacas, como vimos, lesiones en el tronco. El segundo pico, pues son hematomas subdurales. Estos son problemas ya solucionables que se puede programar una cirugía rápida. Fractura de pelvis, hemoneumotoras, que rápidamente uno puede hacerle un drenaje torácico, estabilización, en fin. Y el tercer pico que ya dijimos que es por infección, sepsis, porque en las cirugías previas pues no se pudo manejar adecuadamente o producto de varias reintervenciones, el paciente de todas maneras no resistió. Este es el enfoque rápido general de un paciente según el ATLS. El ATLS, que no es más que el soporte avanzado de vida, que el Colegio Americano de Estados Unidos promueve y el que a nivel latinoamericano también se está usando lo mismo, ya todos los especialistas se juntaron para homogenizar los criterios y los principios de atención de un paciente, porque en cada hospital cada uno hacía lo que quería. Y es más, y dentro del mismo hospital cada uno actuaba como quería. Había que unificar los principios, los criterios de actuación. Y es como el ATLS dice, bueno, para tener un paciente necesitamos 3 fases de atención. La revisión primaria, la resucitación y la revisión secundaria. Esto es solo revisión. La revisión primaria ya saben que es la vía aérea, la vía respiratoria y la circulación, que nos ayuda justo por ABC, que es más o menos las palabras en inglés. Aérea, B de breathing, respiración y circulación en un paciente. Luego el D, ver el estado neurológico y terminar pues viendo que no hay otras lesiones, tratando de exponer bien al paciente y al mismo tiempo evitar la hipotermia. La fase de resucitación, que tiene que ir rápidamente de la fase de revisión primaria, son casi paralelas, de nuevo es el ABC. Significa que estamos revisando la vía aérea y al mismo tiempo estamos actuando. ¿Ya? Un paciente que viene caminando y conversando, pues la vía aérea está permeable, eso está más que tácito, ¿cierto? Viene con su brazo sangrando, pero caminando, la parte B incluso está ya casi sobreentendida porque el paciente ventila bien, respira bien. La C sí de repente porque estés demasiado sangrando, esté hipotenso, esto sí hay que evaluarlo. Pero como ven son parámetros que se van evaluando al unísono, o de repente un personal está haciendo una parte y otro está haciendo la otra. Enfermería, por ejemplo, ya está actuando en la fase de respiración que vamos a ir viendo. Algunos ya estamos controlando el sangrado, si es que viene con heridas sangrantes. Pero lo primero, por eso es orden de prioridad. El ABC nos indica la prioridad de atención.
No significa que primero también me concentro en la vía respiratoria y después digo que el vaso después. No, para eso estamos dando órdenes para que otro personal vaya haciendo lo mismo. Esto simplemente es orden de prioridades. En la fase de resucitación, en la parte circulatoria, si es que este paciente pues, no tiene líquidos, hay que administrarle fluidos calientes de preferencia para evitar la hipotermia, como vamos a ver que es un problema importante. Soluciones importantes, lactato, ¿ya? Poligelinas que normalmente usamos, o sangre, que es otro de los criterios últimamente según los congresos últimos. Un paciente que está desangrándose, lo correcto es reponerle sangre, ¿ya? Pero claro está, esto es en centros en la que hay quirófanos en la misma emergencia. Un paciente que llega desangrándose, ese paciente directo va a sala de operaciones para controlarse el sangrado y al mismo tiempo se va reponiendo sangre. ¿Qué sentido tiene ponerle sangre que se siga desangrando y lo vas a operar en 2, 3 horas cuando haya turno? No tiene sentido, ¿cierto? Es pasar agua cuando se está saliendo por otro hueco. No tiene sentido. Luego, como verán, hemos hecho una revisión rápida, revisión primaria, la resucitación y la parte 3 es revisión secundaria. La revisión secundaria, ahí se hace una revaloración frecuente del ABC. Es un paciente que ya lo resucitamos, está estable y va a observación. Pero no significa que ahí lo dejamos, bueno, hasta que vengan los exámenes de laboratorio. Frecuentemente hay que evaluarlo y posiblemente hay que hacer ABC porque puede que se vuelva a chocar, puede que de nuevo esté saturando bajo. Hay que revisar la ventilación. Puede que tengamos que de nuevo administrar más volumen. Por eso hay que hacer constante revaluación. En esta etapa de revisión secundaria ya hacemos la anamnesis más detallada a los familiares para ver el mecanismo de lesión de qué pasó. El examen físico, revisamos bien de cabeza a pies, más detalladamente, ver estigmas de trauma por zonas. Y incluso se hacen algunos exámenes, estudios diagnósticos rápidos, como el ECOFAS, como una radiografía, que puedan estar en el mismo emergencia, para ayudarnos al diagnóstico. Entonces, como verán que aparece este concepto de cinemática del trauma. Aquí he puesto aquí fisiología. El concepto fisiología, como verán, no aplica para un paciente que acaba de tener un trauma. Porque fisiopatología implica que es un daño en la parte interna del cuerpo, producto de alguna alteración fisiopatogénica, ¿cierto? Comieron algo que le hizo daño, un cálculo que está obstruyendo, una bacteria que está en algún lugar generando infección. Esos son mecanismos fisiopatogénicos que altera la función del órgano y se traduce. Pero en trauma no funciona así. El paciente segundos antes estaba ok, salvo que tenga comorbilidad de fondo. Pero este es un paciente que estaba estable y bruscamente se altera por un mecanismo externo. Por eso hablamos de que en realidad el trauma es una energía mecánica, química, térmica o radiante. Esa energía ya es lo que llamamos mecanismo de lesión. ¿Cómo es que llegó esa energía mecánica al cuerpo? ¿Bajo qué modalidad? Bajo un objeto contundente, penetrante, por aceleración, desaceleración. Eso se llama mecanismo de lesión. Es por eso que en trauma no hablamos de fisiopatología, sino hablamos de mecanismo de lesión. Veamos algunos mecanismos de lesión importantes. Por ejemplo, tenemos que en trauma abdominales cerrados tenemos el mecanismo de aceleración y desaceleración. Esto es una forma de cómo la energía se transmite al interior de los órganos. Por una aceleración brusca, el cuerpo tiende a irse hacia atrás. Y por una desaceleración, pues el cuerpo se va hacia adelante. ¿Ya? Y produce desgarros internos de las estructuras que puedan estar fijas o de las estructuras móviles que van y chocan hacia la parte anterior del cuerpo. Otro mecanismo de lesión es la que es por compresión o hipertensión, como por ejemplo un puño, un pie, un golpe o aplastamiento, ¿cierto? En la que genera una onda expansiva en la parte interna de los órganos y generan normalmente lesiones de tipo contuso. Otro mecanismo de lesión es las vísceras sólidas, ¿ya? Que hay que ver cómo se comportan los mecanismos de lesión según las vísceras en el interior del cuerpo.
Las vísceras, como verán en el abdomen, en líneas generales, tenemos dos tipos de vísceras: las vísceras sólidas y las vísceras huecas. Las vísceras sólidas son más vulnerables a los mecanismos de tipo contuso, ¿ya? Por objeto directo. Ahí está el hígado, el vaso, el riñón. En cambio, las vísceras huecas pueden estallar por mecanismos en asa cerrada cuando es por contusión o sometidas a presión externa. Como vamos a ver luego, estas más bien tienen más probabilidad de lesionarse por lesiones penetrantes. Los mecanismos de lesión en trauma abierto, nos vamos a dar cuenta pues que en realidad para que hablemos de un trauma abierto, tiene que haber una solución de continuidad desde la piel hasta el peritoneo. Y aquí las lesiones son más frecuentes de presentarse dependiendo de en qué parte ha sido la agresión. Y por anatomía sabemos qué órganos están ahí nomás, ¿ya? Por ejemplo, se ha visto que estadísticamente las lesiones más frecuentes es el intestino delgado, en lesiones penetrantes, ¿ya? Sea este por arma de fuego o sea por arma blanca. Para recordar, el abdomen topográficamente se divide en un abdomen superior y un abdomen inferior. Sin embargo, en la parte del abdomen superior es un compartimento que al mismo tiempo comparte dos compartimentos exactamente, valga la redundancia, la parte torácica y la parte abdominal, ¿ya? Por eso que ahí hablamos de trauma tórico abdominal, cuando es en el abdomen superior. Y en el abdomen inferior, ahí tenemos la región abdominopélvica, porque no hay punto de separación exacto, no es como una caja en la que se está apilada una sobre otra y está plano. El diafragma es curvo, ustedes saben, y los ángulos costofrénicos entran hacia el abdomen. Por eso es que en esa zona tenemos a veces lesiones penetrantes que comprometen el pulmón, la pleura y al mismo tiempo el hígado, ¿ya? Comprometen los dos compartimentos. Y a nivel abdominal tenemos otros dos compartimentos importantes, ¿ya? La cavidad peritoneal misma y el espacio retroperitoneal. Ahí tenemos, por ejemplo, los compartimentos y su contenido. ¿Por qué me interesaba que vean? Porque en la parte superior, como verán, se combina la parte torácica con la parte abdominal. Por eso hablamos de zona tóraco-abdominal. Y cuando hay lesiones a ese nivel, hablamos de trauma tóraco-abdominal. Y cuando veamos los casos clínicos, ahí siempre vamos a estar hablando, descartar lesión ya de estómago o lesión de diafragma, lesión de pulmón, en fin, izquierdo. ¿Ya? Es importante en ese nivel saber qué estructuras están localizadas. Y a nivel retroperitoneal igual es importante también ver, como vamos a ver hacia adelante, los tipos de lesiones. En líneas generales, los traumas se dividen en trauma abierto y en trauma cerrado, o también trauma penetrante o contuso, ¿no? Los traumas penetrantes a su vez son por arma blanca y arma de fuego, y los cerrados pueden ser por golpe directo y por aceleración o desaceleración, que son los mecanismos de lesión. Eso es a nivel general, por eso que ustedes van a notar trauma torácico abierto o cerrado, ¿ya? Igual que trauma abdominal. En abdomen tenemos el trauma abdominal abierto penetrante y el trauma abdominal cerrado o contuso. Cuando tenemos un trauma abdominal, siempre debemos partir de un diagnóstico a la evaluación clínica. Tenemos rápidamente aquí desde el ingreso que valorar si estamos ante un paciente con un síndrome hemorrágico o un síndrome peritoneal, ¿ya? Dependiendo también de las horas de evolución, ¿ya? Un paciente que tiene un trauma abdominal y que puede haber lesión de sangrado, lo que va a expresar es dolor, signos de anemia y va a haber inestabilidad hemodinámica. En cambio, un paciente que tenga un síndrome peritoneal o peritonitis va a tener dolor abdominal, irritación peritoneal, leucocitosis, ¿ya? Pero para que ya un paciente tenga trauma abdominal y al mismo tiempo peritonitis, tiene que haber pasado varias horas, ¿ya? Para que irrite el peritoneo. A menos que durante el trauma haya lesionado vísceras huecas que tienen contenido irritante inmediatamente. ¿Cuál, por ejemplo? La bilis. Un trauma abdominal en la que rápidamente atravesó la bilis y la bilis está en la cavidad peritoneal va a irritar inmediatamente, ¿ya?
Como verán, entonces tenemos, cuando uno evalúa a un paciente y llega a la emergencia, desde la evaluación clínica, es fácil darse cuenta que ese paciente hay que operarlo, solo evaluándolo clínicamente. Y cuando digo clínicamente es con el examen físico. El examen físico que ustedes ya saben es, pues, de la anamnesis, los signos vitales, el examen regional, y a general y regional. Y sobre todo en el abdomen. Si tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, es decir, está chocándose, taquicárdico, polimneico, ese paciente tiene inestabilidad dinámica y sobre todo lo hidratamos y no se repone, ese paciente debe ir rápidamente a cirugía. Si al evaluarlo vemos que hay reacción peritoneal, signos de peritonitis, mejor dicho, ese paciente también va a cirugía. En el caso que no lo sea, simplemente hay que continuar evaluando o en observación, porque en algún momento puede que aparezcan signos peritoneales o con ayuda diagnóstica confirmemos que hay una lesión que todavía no está dando ni inestabilidad ni reacción peritoneal, pero la lesión ya se encuentra ahí. ¿Cómo lo sabremos? Con ayuda diagnóstica. Primero vamos a revisar el trauma abdominal abierto, ¿no? Sobre todo el manejo médico y las lesiones que normalmente son por arma blanca o arma de fuego. El trauma abdominal abierto, sobre todo, es en el manejo diagnóstico, que es el importante, porque el diagnóstico es sencillo, ¿ya? Es el más sencillo de diagnosticar, de paso. Ustedes pueden decir, doctor, este tiene un trauma abdominal abierto. ¿Y cómo sabes que es un trauma abdominal abierto? Pues tienen que ustedes demostrar que es una lesión que penetra de piel a peritoneo, de P a P. Cuando un paciente tiene una lesión de P a P, ese paciente ya tiene diagnóstico de trauma abdominal. O a menos que le vean con el cuchillo atravesado, como habíamos mostrado en la foto, pues ya un cuchillo de 20 centímetros, 15 centímetros, que justo en algunos casos viene con el puñal todavía ahí, es fácil darse cuenta que es un trauma abdominal abierto, ¿ya? Y en los casos en los que no podemos determinar, pues viene con una heridita en pared, ya el paciente está estable, está tranquilo, hay que certificar o descartar que no haya atravesado, que haya atravesado. ¿Cómo hacemos? Pues en algunos casos hasta que hay que poner la anestesia local para poder explorar, meter el dedo o una pinza y verificar si la herida solo atravesaba hasta el nivel subcutáneo, hasta el nivel de la fascia o a nivel muscular y que se consideraría una herida de pared abdominal. Si la pinza va hasta el abdomen, entonces estamos ante un trauma abdominal abierto. Si es un paciente, obviamente, por un trauma abdominal por arma blanca de fuego, ya ese es trauma abdominal abierto sí o sí. Veamos entonces, primero, los traumas por arma blanca. Tenemos que asegurarnos que si estamos ante un trauma, como vuelvo a repetir, penetrante, y para eso hay que hacer un examen físico o incluso evaluar con un estilete, una pinza o el dedo que atraviese la cavidad. Salvo que el paciente venga con el intestino fuera, con el epiplon fuera por la herida. Listo, el diagnóstico está hecho, es un trauma abdominal abierto. Si no lo está, es una herida de pared o hay que ponerlo en observación expectante, porque de repente no están seguros si ha atravesado la pared abdominal. El enfoque actual en todo trauma incluso ya es hacer videolaparoscopía diagnóstica. Cuando el paciente incluso está estable, ¿ya? Pero ya hay lesión penetrante, hay que hacer una videolaparoscopía para descartar que no hay una lesión y se pueda reparar solo por videolaparoscopía. Si se puede reparar, excelente. Si no se puede reparar, entonces hay que pasar a la laparotomía, ¿ya? Eso ya depende del experticia del cirujano, del centro donde se está haciendo el tratamiento. Por tanto, entonces, en el herida por arma blanca penetrante, aquí en un paciente inestable, aquí sí de frente va a cirugía exploradora. Eso es lo que ya dijimos al inicio, ¿no es cierto? Todo paciente con trauma abdominal inestable va a la laparotomía exploratoria, ¿ya? Observen que dentro del trauma abdominal abierto, por eso hablábamos que hay dos tipos, el por arma blanca y por el arma de fuego. El paciente que tiene una perforación por arma de fuego en el abdomen, lo ideal es encontrar o verificar el orificio de entrada y el orificio de salida. ¿Para qué? Para determinar la trayectoria. Y cuando determinemos la trayectoria, ustedes van a decir qué atravesó, qué órganos atravesó el proyectil. Un paciente pues que van a encontrar la herida en el epigastrio y que justo entrado a nivel paravertebral, pues obvio que atravesó el estómago o el colon
o el duodeno, ¿no es cierto? Puede incluso haya atrapado el páncreas. No es que lo va a esquivar, va a irse un poquito hacia arriba para no tocarlo y un poquito por el meso para que no atraviese el colon. No hace eso la bala. Simplemente atraviesa todo lo que encuentre en su camino. ¿Y qué sucede si no tenemos el proyecto? No tiene orificio de salida, solo tiene orificio de entrada. En esos casos hay que identificar dónde está el proyectil. ¿Y qué hay que hacer? La radiografía nos viene a salvar. Y hay que usar dos incidencias, una radiografía de frente y una lateral, para poder determinar por coordenadas dónde se encuentra el proyectil. Por ejemplo, en esta foto ustedes van a ver que el proyectil justo está en la sínfisis púbica. Esta es una vista anteroposterior, pero podría estar encima del hueso, podría estar en el hueco pélvico o podría estar en el nivel del coxis. Eso no lo sabemos. Para ello necesitamos una incidencia lateral, ¿ya? Ese es otro punto, pero en un paciente que tiene un proyectil por arma de fuego, si ya ustedes le tomaron la placa, aquí se ve la placa, doctor, mire, aquí está el proyectil. La otra incidencia, ya sí, acá está la otra incidencia, y vemos que de repente el proyectil está en el pubis, correcto, ya está en el pubis. Usted dice, doctor, no hay problema porque el proyectil está en el pubis, así que no hay problema, no le ha lesionado órganos. Un momentito, tenemos que ver dónde estuvo el orificio de entrada. Por ejemplo, acá no le han marcado el orificio de entrada. El orificio de entrada hay que marcarlo con algún metal, una moneda, cualquier objeto metálico en el punto de entrada. De tal manera que con la radiografía, con las dos incidencias, vamos a determinar la trayectoria. Imaginémonos que en este caso el proyectil está en pubis y el orificio de entrada esté por acá a nivel paralumbar. Significa que le han baleado cuando el paciente estaba corriendo, ¿no es cierto? Ya pueden decir que ha entrado de arriba abajo, o que sea al revés. La entrada está a nivel glútea y ha llegado y se ha localizado a nivel del pubis, no completó la salida. Ustedes determinan y dice, bueno, aquí mínimo debe haber atravesado la vejiga, debe haber atravesado el recto. Para eso es la trayectoria, marcar el orificio de entrada. Como ven, entonces el tramo abdominal abierto es sencillo de diagnosticar, ¿ya? Sea por arma blanca, sea por arma de fuego, fácil de diagnosticar. Sobre todo el baleado no necesita, y muchas veces ni siquiera necesitamos ayuda diagnóstica. Viene un baleado, como en este caso, que hay orificio de entrada y salida, de frente le decimos al residente, prográmalo, completa solamente lo preoperatorio y prográmalo, porque de hecho hay ahí lesión. Se tiene que operar. ¿De acuerdo? Un baleado siempre es operación, a menos que, ahí viene el pero, a menos que sea muy tangencial antero-posterior o sea tangencial latero-lateral. Hemos visto los orificios de entrada, como por ejemplo este a nivel lumbar, y el orificio de salida también lumbar al otro lado, prácticamente atravesado solo la parte retroperitoneal subcutánea en algunos casos, ¿ya? Y otras que solamente es con orificio de entrada y salida muy lateral que ha atravesado solamente el panículo adiposo, sin entrar a la cavidad. En raros casos podría someterse a observación. Ok, hasta ahí hemos visto el tramo abdominal abierto, que es sencillo de manejar. El que es más difícil, el que nos da dolores de cabeza, es el tramo abdominal cerrado. ¿Por qué? Porque el paciente, pues, lo único que muestra son estigmas de lesión, de trauma externo. Y ese es otro punto importante. Tiene que evaluarse estigmas. ¿Qué significa estigmas? Algo que nos demuestre que ha habido impacto de energía mecánica en la pared abdominal. Equimosis, laceraciones, escoriaciones, en fin, lo que sea, ¿ya? Es la razón que esto nos da un poco de dolor de cabeza, en la que a veces el estigma no es tan evidente, por lo que los signos, por ejemplo, de aceleración y desaceleración no dan muchos estigmas. En cambio, los golpes directos de caídas, contusiones, agresiones, aquí sí se ven las equimosis. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y ahí hay que evaluar, a menos que el paciente ya venga con los signos de irritación peritoneal. En un tramo cerrado, como ya dijimos al inicio, hay que pensar de nuevo en el abdomen. El abdomen tiene dos tipos de vísceras, ¿ya? Sólidas y huecas. Las sólidas sangran, las huecas se perforan, ¿ya? Las sólidas sangran y dan anemia, ¿ya? En cambio, las huecas
sale contenido a la cavidad peritoneal, que puede ser sangre con aire, bilis, orina, vegetales, en fin, dependiendo de qué órgano se perforó. Y el objetivo es en qué momento estos cuerpos extraños que ya están fuera de la cavidad hueca, de la víscera hueca, causan irritación en el abdomen. Sobre todo en pacientes que de repente en las primeras horas no dan mucha muestra, hay que observarlos. Y para ello planteamos una serie de exámenes de ayuda diagnóstica. En orden de importancia, en orden de no invasivos, bajo costo, a invasivos y alto costo. Ahí estamos, radiografía, tomografía, punción, lavado, urograma, arteriografía, en fin. Vamos hablando uno por uno. La ecografía se ha convertido prácticamente ya en el estetoscopio del cirujano. Todos los que estamos en emergencia tenemos siempre un equipo radiográfico al lado. Es rápida implementación, no invasivo, bajo costo y de fácil repetición. De tal manera que yo puedo 2 horas después volverlo a examinar para ver si hay líquido libre. ¿Qué buscamos en la ecografía? Datos importantísimos. ¿Ya? ¿Qué debe ser? Por ejemplo, vemos aire libre en cavidad y líquido libre. Se ha visto que la sensibilidad y especificidad es alta, sobre todo para ver líquido libre en cavidad. 90% y 100% de especificidad. Bueno, esto está de más, ya todos los especialistas en un promedio de 40 horas se capacitan para buscar líquido libre. Aquí aclaro, el aire libre es en radiografía, en ecografía es líquido libre. Siempre se ve anecogénico, ¿cierto? Anecogénico. Eso es líquido libre. Una persona sana no tiene líquido libre, a menos que tenga citis y es otra cosa. Pero un paciente que está en el contexto de trauma, si encontramos líquido libre, algo está pasando. O es sangre, o es contenido intestinal, o es orina. Eso no lo sabemos. El radiólogo o el ecografista nos dirá en su informe líquido libre en abdomen. Nos dirá en el compartimento líquido libre en fondo de Sackhoff, líquido libre en el espacio de Morrison, líquido libre entre asas, etc. Ahí están los espacios que más o menos se ve líquido libre. El siguiente examen es radiografía. Como ven, son 2 exámenes básicos, ¿ya? De bajo costo, no invasivos. Con la radiografía estamos buscando aire libre en cavidad, ¿ya? Eso grábense bien. Con ecografía vemos líquido libre, con radiografía vemos aire libre, ¿de acuerdo? En otras palabras, vemos si es que tiene neumoperitoneo. Como se ve en la placa, ahí neumoperitoneo, ¿ya? Se ve como una burbuja, pero hay que saber pedir la placa. Normalmente el aire por gravedad se va hacia la parte superior. Este es un paciente que se le tomó la placa de pie. El aire se va hacia arriba, ¿ya? Si está acostado, no vamos a poderle encontrar esta presencia de aire. Como se ve, 2 grandes burbujas encima del diafragma, tanto derecho como izquierdo, ¿ya? Ahí están las aire. En cambio, la ecografía no ve aire, es más bien su enemigo el aire, porque no pasa la onda sonográfica. Y viene el otro examen de tomografía, también conocido. Este examen sí da información conjunta de lo que dice la ecografía y lo que dice la radiografía. Tiene sus ventajas porque nos permite evaluar todos los órganos sólidos y nos permite hacer un estadiaje de qué tipo de trauma tiene. Trauma renal grado 2, grado 3, trauma hepático, en fin. Identifica líquido libre y aire libre. Es una gran ventaja, ¿ya? Lo otro es que es el método de elección para evaluar el reto peritoneo, ¿ya? Y es, pues, uno de los exámenes básicos. El único problema es que hay que trasladarlo al paciente, tiene que estar estable el paciente, no lo podemos llevar si está inestable, se puede chocar en rayos y ahí mismo puede suceder un paro cardíaco. Y el otro problema es que ya es el costo, ¿ya? Aquí hay que tener mucho cuidado en qué momento pedirle. Como ven, la sensibilidad es del 92% para detectar sangrado retroperitoneal y tiene una alta especificidad de lesión. Aquí estamos viendo cómo hay trauma esplénico y que se confirma por cirugía, como la parte partida del vaso, ¿cierto? Líquido a nivel periesplénico que sale. El otro examen de diagnóstica es el lavado peritoneal diagnóstico. Tiene un 98% de sensibilidad para detectar hemoperitoneo. La ventaja es que no necesita infraestructura, se hace en la cama del paciente.
El único problema es que a veces sobreindica laparotomías porque exagera el hemoperitoneal. Como su nombre lo dice, el lavado peritoneal no es más que hacerle una incisión al paciente debajo del ombligo, meter un pequeño catéter, echarle agua y luego regresar ese líquido para mandarlo a estudiar si hay sangre. O a veces justo abriendo, haciendo la pequeña incisión, encontramos sangre pura. Ni hablar, ese es un lavado peritoneal positivo y hay que operarlo. ¿En qué casos usamos un lavado peritoneal? Pues cuando no tenemos la tomografía disponible a la mano, el paciente no se puede mover, está en UCI, está chocado, no da signos de dolor, la ecografía no es muy contundente porque es muy obeso, en fin, ahí están las indicaciones, el paciente está tequeado, que no puede hablar. En esos casos podemos hacerle un lavado peritoneal, ¿ya? Y para ello ya debe haberse hecho una radiografía, una ecografía previa, ¿ya? Sobre todo ecografía, porque si le hacemos primero el lavado y le vamos a hacer después ecografía, pues va a encontrar líquido libre y no es más el agua que ya hemos metido durante el lavado. Criterio de positividad, si es que salió sangre pura, si al momento de la salida de líquido vemos pues que también sale contenido por sonda nasogástrica, ¿ya? Si hay más de 100.000 glóbulos rojos o 100 glóbulos blancos, o de repente al microscopio se ven fibras vegetales o pigmentos con bacterias, eso es lavado peritoneal positivo, que indica la laparotomía. En raros casos podemos pedir un urograma, casi no pedimos, la tomografía nos ayuda, salvo que el paciente esté estable varios días, pero no sabemos qué otro órgano está comprometido, ahí pedimos la urografía para definir mejor dónde se encuentra. Como ven, ya resumiendo, los órganos que se comprometen, una cosa es tramo abdominal penetrante y otra cosa es tramo abdominal cerrado. Y los órganos que se lesionan van a variar en frecuencia. Si es un trauma penetrante, el órgano más frecuente en lesionarse es el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino está ubicuo, es decir, en cualquier parte del abdomen siempre hay intestino. Por donde entre el puñal, siempre va a atravesar el intestino. Por donde entre la bala, siempre va a encontrar al intestino. El siguiente es mesenterio, como verán, menos frecuente es el hígado, el colon, el diafragma, en fin. En cambio, en un trauma abdominal cerrado, cambia la figura, porque aquí el intestino tolera mejor una contusión, en cambio una víscera sólida no. Por eso es que el vaso, en algunos casuística es el hígado, pero está entre el vaso y el hígado, ¿eh? Como los órganos que más presentan lesiones. También pueden haber a nivel retroperitoneal hematomas o el riñón, como otras estructuras, como por ejemplo, como verán, el intestino delgado es menos contundido. Y otros como el páncreas son más raros. Esto resume más o menos lo que ya hemos hablado, un algoritmo de cómo se manejan los pacientes con trauma abdominal según su mecanismo de lesión, si es penetrante, ¿ya? La secuencia, como verán, siempre está, si está estable, usar la ecografía o tomografía y ir valorando si es que está normal, observar, pero si está anormal, hay que evaluar signos vitales, pero si está alterado, de repente ya va a ir a cirugía. ¿Ya? En un paciente inestable, como verán, la ecofase es rápidamente ver si es que hay signo de positividad de sangrado para que vaya a la laparotomía, y si está negativo, considerar la posibilidad de que esté sangrando. En cambio, un trauma penetrante es más sencillo, ya hemos dicho que los proyectiles de arma de fuego directo van a cirugía. En el arma blanca, ¿cierto? Aquí hay que valorar si tiene signo de peritonitis o signos de evisceración o rectorragia para hacer cirugía. Salvo que sea por los flancos, la lesión, mejor dicho, tangencial, se puede considerar la opción de una laparoscopía o observarlo y hacer una cirugía. Después de ello se determina si es que hay que operar o no. Aquí está ya lo que habíamos resumido. Indicaciones de laparotomía. Que esté inestable o no es más que esté chocado, es un shock hipovolémico. Que haya signos de irritación peritoneal. El paciente tenga peritonitis, ya ni hablar, ese paciente hay que operarlo. Si le ponemos usando nasogástrica y sale sangrado, o hay sangrado rectal en el contexto de un trauma, ese paciente hay que operarlo. Hay una contusión seria en alguna parte. Obviamente, si viene con los intestinos fuera, el epículum fuera, ese paciente hay que operarlo. Y ya dijimos que en un baleado, sí o sí, es cirugía.
Cuando viene exámenes de ayuda diagnóstica, a veces estamos en la obligación de plantear cirugía. Sobre todo, si viene la placa y encontramos neumoperitoneo, significa que ese aire tiene que haber venido ¿de dónde? De alguna víscera hueca. Ese paciente va a tener que programarse a cirugía. Independientemente si tiene reacción peritoneal, si está estable, eso, ese paciente se tiene que operar sí o sí. ¿Por qué? Porque hay un hueco en alguna parte. ¿Ya? Entonces, neumoperitoneo por una placa simple es cirugía. Una tomografía con contraste que nos demuestre aire en el retroperitoneo, ni hablar, hay que operarlo. Para que haya aire en el retroperitoneo, alguna víscera hueca retroperitoneal se perforó. ¿Cuál de ellos? El duodeno, que es retroperitoneal. O el colon también, en su parte descendente o ascendente. Otras lesiones que podamos encontrar, como la vejiga, pedículo renal, a nivel de la tomografía, u órganos sólidos con lesiones grado 4 o grado 5. Entonces decíamos que el retroperitoneo es una de las estructuras importantes a evaluar, que es más complicado a diagnosticarlas desde el punto de vista clínico, es por ello que la tomografía nos viene a salvar. Para ello necesitamos tipificarlo por zonas. El tramo abdominal tiene la zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1 es la zona central donde están los grandes vasos retroperitoneales. La zona 2 es donde están los riñones y la zona 3 es los vasos pélvicos. Los hematomas retroperitoneales no son más que colecciones ¿ya? En el espacio retroperitoneal que pueden ser pararenal, anterior, posterior y perirenal. Su frecuencia es de 3.5 a 5% de las urgencias y tienen diferentes tipos de presentación que pueden variar en su presentación clínica. ¿Ya? Las causas pueden ser por un aneurisma aórtico abdominal, pueden que sean anticoagulados y que estén sangrando fácilmente, puede que haya trauma renal con desgarro posterior y genere un hematoma. O algunas masas que también pueden generar hematoma retroperitoneal porque sangran. Ya dijimos la zona 1, que normalmente ahí puede ser la cava, aorta, páncreas y duodeno. ¿Ya? La zona 2, donde están los riñones. La zona 3, donde está la lesión ósea o vascular. ¿Ya? Y estas que, la zona 2 pueden extenderse incluso hasta el mesocolon o al mesenterio. Y pueden romperse al espacio intraperitoneal, hacia adelante, hacia la cavidad intraabdominal. Ahí tenemos, por ejemplo, el riñón normal. Aquí tenemos un hematoma retroperitoneal justo a nivel renal, que en los dos casos se ve. Este es un paciente también con un hematoma retroperitoneal, ahí el riñón desplazado del riñón hacia adelante. Lo que hay que hacer ahí es explorar siempre independientemente de la causa. ¿Ya? Veamos entonces maniobras. Justo para evaluar el retroperitoneo hay que hacer maniobras importantes. Hay que disecar los flancos, las fascias de Toll, de los colon ascendente o descendente para explorar, dependiente de qué lado vamos a explorar, lado derecho o lado izquierdo. Tenemos maniobras de exploración básicas como la de Kocher, la de Cattell y la de Mattox. Veamos, una por una. La laparotomía exploratoria, como verán, pues no es más que de aperturar para evaluar los órganos. Tenemos una de las principales maniobras de Kocher, que es para liberar el duodeno y poder valorar estructuras a nivel de la cabeza de páncreas. ¿Ya? Permite explorar la cabeza de páncreas, el duodeno, su cara posterior, la vía biliar, la vena cava renales y la arteria mesentérica. La maniobra de Cattlebrush, que es levantar todo el colon del lado derecho para poder visualizar, como ven, toda la cava desde la parte suprarrenal hacia la parte ilíaca. Esto hace la maniobra de Cattlebrush. Que, como ven, el colon está acá adelante, bien levantado. ¿No? La maniobra de Mattox es al revés, es para el otro lado. Como ven, se ha levantado toda la fascia de Toll, incluso ahí tenemos una Mattox modificada, pero en este caso es la Mattox original, que podemos levantar hasta el riñón y podemos evaluar la aorta. A diferencia del anterior que evalúa la cava, ¿ya? En Mattox evaluamos la aorta, desde la parte suprarrenal hasta la división con las ilíacas. Muy bien. Tenemos aquí ya otro concepto importante que nos interesa fijar. Es el concepto de control de daños y el síndrome compartimental. ¿Ya?
Veamos primero el concepto de cirugía de control de daños. Veamos, el concepto nace en el sentido de que al inicio habían intentos enérgicos por controlar y corregir el sangrado. Un cirujano, pues, como verán, antes de la última década de los 80, ante un trauma abdominal, él entraba y corregía todos los daños que había encontrado. Reparaba la aorta, reparaba el riñón, controlaba el sangrado en el hígado, hacía anastomosis, en fin, todo lo hacía en el mismo acto operatorio. Demoraba la cirugía 4, 5 horas, 6 horas. El paciente iba a UCI y se moría bien operadito. Entonces, el éxito era pues mínimo. De nada valía operarlo, hacer todo y el paciente no se recuperaba. ¿Quiénes fueron los que se dieron cuenta de este problema? Los intensivistas. Y se dieron cuenta que justo morían porque había una triada, que le llamaron ellos triada mortal. Esa triada estaba presente en todos estos tipos de pacientes con trauma severo. ¿Qué era? Que los pacientes presentaban alteraciones de la coagulación, acidosis metabólica e hipotermia. A ellos se le llamó triada mortal. Y aparece el concepto de cirugía de control de daños, que tiene como objetivo, ¿ya?, realizar siempre una cirugía rápida abreviada cuando un paciente, para evitar esta presencia de esta triada, ¿ya? No vamos a esperar que tenga esta triada para operarlo, no. Simplemente el paciente llega, está inestable, pero no vamos a esperar pues que tenga hipotermia, acidosis, todo esto. Es precisamente esta triada lo que nos conlleva a hacer una cirugía de control de daños, para evitar que lleguen a este tipo, ¿ya? ¿Y qué se hace? Entonces vemos que esta triada arrancaba con acidosis metabólica. La razón era que la hipoperfusión generaba acidosis láctica, luego alteración de la coagulación, y esto está directamente relacionado y proporcional a la mortalidad. La hipotermia igual tenía varios causales. En uno era que, como se descubría el paciente, perdía calor en el campo, las maniobras de reanimación porque se desnuda el paciente, trastorno de termogénesis, el paciente no puede generar calor, los líquidos que se le administran son fríos, nadie administra cloruro caliente, pérdida de calor por conducción cuando está pegado con estructuras frías o en sala de operaciones, ¿ya? Evaporación por superficies expuestas, es decir, cuando está en la cirugía demasiado tiempo, pierde calor y pierde líquido. Todo eso conlleva a hipotermia. Ahí tenemos otro causal. Y el otro es la coagulopatía, que aquí no es más que a veces por efecto dilucional. Si está sangrando y le metemos cloruro, pues las plaquetas se van diluyendo, los factores de coagulación se diluyen y no son suficientes para controlar el sangrado. La acidosis metabólica también altera la coagulación, la misma hipotermia y se produce ahí un ciclo cerrado. El mismo shock y las hemorragias persistentes. Todos estos conllevan a una coagulopatía. Entonces se dieron cuenta que aquí había un ciclo en esta triada mortal, ¿ya? Este era el concepto de la cirugía clásica, como verán arriba, de que normalmente pues se hacían en urgencias una reparación quirúrgica completa, pero tenía una mayor probabilidad de muerte. Y en cambio, este concepto actual de cirugía de control de daños no era más que hacer una cirugía abreviada, que pasarlo a UCI, después de UCI regresar a sala de operaciones, se repara completamente las lesiones y regresa a UCI. Como ven, es en 2 tiempos o en 3 tiempos. Arriba era una sola cirugía y acá son 2, a veces hasta 3 cirugías. Por eso se llama cirugía de control de daño, cirugía rápida. Veamos las fases. La fase 0, que no es más que la de reconocimiento y decisión de inicio de abordaje de control de daños. A veces vamos a hacer cirugía de control de daños, justo la tomamos cuando estamos en sala, o ya la planificamos antes de entrar a sala. Vemos que el trauma es severo, es múltiple, está inestable, este paciente hay que hacerle cirugía de control de daños. Si ya estamos en sala, que es la primera etapa, la fase 1, es la laparotomía inicial, aquí se hacen estos 2 primeros parámetros y luego lo segundo que es importante. Control de hemorragia y control de la contaminación, ¿ya? Esto es básico, el cirujano tiene que hacer control de sangrado y control de la contaminación, como vamos a ver luego. Luego hacemos un cierre rápido, si hay que controlar el sangrado que no se puede, hay que hacer empaquetamiento y un cierre temporal rápido.
Segunda fase, ya es en UCI. Aquí tiene que recalentarlo, mejorar el estado hemodinámico, soporte ventilatorio, corrige la coagulación, restablece el equilibrio ácido-base e incluso a veces hay que identificar otras lesiones. Pues aquí ya está. Luego que ya está estable, de nuevo regresa a sala y se hace el desempaquetamiento y la reparación definitiva. Bien. Como verán, entonces, el objetivo es cortar este ciclo de triada mortal que siempre está ahí, pues con la acidosis, la coagulación y la hipotermia. Es una triada mortal cíclica. Veamos rápidamente las fases 1, que es lo que nos interesaba. ¿Cómo hacemos el control de la hemostasia? El control de la hemostasia se hace a veces taponando solo con compresas, taponando con globos de globo en el tramo hepático, a veces sondas Foley, sonda de Seinstaken también se usa. ¿Y cómo usamos el control de la contaminación? Aquí no nos vamos a tomar la delicadeza de hacer una sutura por planos. A veces hay que hacer una sola sutura en un suría continuo solo para evitar que no siga saliendo contenido intestinal. En raros casos se hace simplemente resección intestinal y para ya no hacer anastomosis se ligan ambos segmentos, cabo distal y proximal, y salimos rápido. El objetivo es hacer una cirugía que no debe pasar más allá de 30 minutos. Solo es controlar que no sangre y eso que está perforado, cerrarlo rápidamente. ¿Ya? Como ven, se ligan ambos cabos, ¿no? A veces no hay necesidad de hacer colostomía, si es que nos da tiempo le hacemos colostomía, si no, se liga el muñón. Y en 24 horas sabemos que hay que entrarle, pero ya un paciente que se le ha controlado la coagulación, se le ha controlado la hipotermia, para que no continúe con esta triada mortal. Esta es una forma de hacer un empaquetamiento. Se colocan gasas encima del hígado y debajo del hígado para ayudar a comprimir el hígado y evitar que siga sangrando. Seguimos con la fase 1, el otro era cierre temporal. Aquí no es que cerramos la pared por planos, bonitos, subdérmica, eso no. No. Hay que hacer un cierre temporal y hay varias formas de hacer un cierre temporal. Tiene varios nombres. Le llamamos abdomen abierto, cierre abdominal temporal, laparostomía, que es otro término, ¿ya? ¿Y cómo lo cerramos? El más común de repente que ustedes van a ver cuando vayan al hospital es la bolsa de Bogotá. Se coloca una bolsa, no es más que una bolsa de polietileno, de esas de orina, y se la pegamos a la piel, a la herida, en los bordes quirúrgicos. En otros casos se puede usar una malla, absorbible o no absorbible, o plancha de poliuretano. En otros casos se pueden usar malla de silástica o cierres. Así ustedes habrán visto ese cierre con la que se cierran una casaca. Se puede poner un cierre que ambos lados se cose a la pared y el cierre pues permite abrir y cerrar en cualquier momento si es que uno quiere entrar a mirar incluso en la cama del paciente. Esta es una bolsa de Bogotá, no es más que una bolsa de orina que está pegada a los bordes de piel, ¿cierto? Dando toda la vuelta. Como ven, es un cierre rápido, no cerramos por piel, por planos. Otro de los objetivos de hacer un cierre así temporal con bolsa de Bogotá es que estamos evitando la hipertensión intraabdominal, que es otro de los conceptos que lo vamos a ver de aquí. Observen otro cierre temporal. No da tiempo para hacer cierre por puntos separados, pura pinza backup, que son como tenazas, ¿ya? Que lo que hacen es cerrar y afrontar los puntos de piel. ¿En qué pacientes vamos a hacer control de daños? Indicaciones generales, siempre que tengamos necesidad de rápida cirugía, un paciente que se desangra y está a punto de morirse en quirófano. El objetivo es que no se muera, por eso es que hay que salir rápido, controlando principalmente el sangrado. Ese paciente hay que ir a control de daños. Como les dije, a veces durante sala de operaciones recién cambiamos la decisión y decimos, no, hagamos control de daños. Ya no vamos a hacer pues la cirugía detenida, pausada, no, es rápido. Y la otra indicación cuando hay incapacidad para corregir la hemostasia. Incapacidad para cerrar de manera formal. Les mencionaba, el abdomen no da para cerrarlo, pues va a ser hipertensión. Hay que colocarle su bolsa de Bogotá. Otras indicaciones, el tramo abdominal toracoabdominal de alta energía, escasa reserva fisiológica o hallazgos intraoperatorios. Cada uno está explicado qué lesión puede haber.
Y para completar, vamos pasando por el síndrome compartimental, que es otro tema importante, ¿no? El síndrome compartimental es un problema que se agrega en UCI, que lo detectan también los intensivistas, ¿ya? ¿Qué sucede? Pues que el abdomen, producto de un trauma, producto de la resucitación, de la manipulación, todo se dematiza, todo se congestiona. Tanto se distiende que el abdomen está tenso, que parece una obstrucción intestinal, ¿ya? Ahí es donde los intensivistas aplican este concepto de síndrome compartimental. Pero primero vamos entrando a unas definiciones para saber qué es síndrome compartimental. Primero, saber qué es hipertensión intraabdominal. Primero veamos qué es presión intraabdominal. La presión intraabdominal, pues, es un hallazgo común, aumenta y disminuye con la respiración. Ustedes tosen y aumenta. Normalmente, en el adulto, un paciente que esté en estado crítico puede estar en el rango de 5 a 7 milímetros de mercurio. Pero una presión intraabdominal que supere los 15 milímetros de mercurio ya puede ser causal de disfunción, ¿ya? En otras palabras, un paciente tiene menos de 5 milímetros de mercurio. Si es que está enfermo, puede llegar a 7. ¿Ya? Pero si ya está más de 5, ese paciente ya está teniendo hipertensión intraabdominal, que es el término que sí. Cuando hablamos de hipertensión intraabdominal, presión sostenida o repetida mayor de 12 milímetros de mercurio. Como verán, no es lo mismo hipertensión intraabdominal que síndrome hipertensivo compartimental o síndrome compartimental abdominal. No es lo mismo. Hipertensión intraabdominal no es más que la medida mayor de 12, que puede ser 20, 25 milímetros de mercurio. Listo, eso se llama hipertensión intraabdominal. ¿De acuerdo? Y es importante entender esto, sí, por cuanto los órganos intraabdominales, cuando están sometidos a mucha presión, no pueden irrigarse, no pueden funcionar, ¿ya? Porque la presión arterial es sobrepasada por la presión intraabdominal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí se mide un parámetro de presión de perfusión abdominal, que no es más que la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Y debe ser mayor de 60 milímetros de mercurio. Con esta presión de perfusión abdominal nos aseguramos que hay perfusión a los intestinos, perfusión al riñón para mantener una buena diuresis y no haya isquemia en alguna parte, ¿ya? Entonces, síndrome compartimental abdominal ya tiene otra definición. No es la simple medida. De hecho, es importante la medida, que puede ser una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio, ¿ya? O también a veces puede ser que tenga ya la presión de perfusión menor de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero aquí viene otro detalle, que se asocia a disfunción o falla de un órgano. Por eso que ahí está la fórmula. Síndrome compartimental abdominal es igual a hipertensión intraabdominal, en este caso mayor de 20, más disfunción orgánica. ¿Por qué decimos mayor de 20? Porque cuando es mayor de 20 y sostenida, ¿ya? Porque una cosa es que, bueno, justo estaba respirando, tosió, está pujando por dolor, ustedes tosen en algún momento y la presión sube en ese momento, ¿ya? Después está en reposo, está tranquilo, la presión pues baja a 20, perdón, a 15, 8, en fin. Pero si es sostenida, ¿ya? Ese paciente ya es un factor para que genere disfunción orgánica. Y si ya tiene disfunción orgánica, entonces tiene síndrome compartimental abdominal. ¿Y cuáles serían esas disfunciones orgánicas? Una, que tenga acidosis metabólica a pesar de la resucitación, que tenga oliguria, que ya dijimos que tiene que haber más de 60 para que el riñón funcione, a pesar de la reposición de volumen, que tenga presión pico de vía aérea, es decir, el intensivista tiene que aumentarle la presión de ventilación del ventilador, porque el paciente tiene que luchar para vencer la presión intraabdominal, a eso se llama presión pico de vía aérea, ¿ya? Y genere una hipercarbia refractaria debido a la ventilación aumentada. Y además genere hipoxemia refractaria a oxígeno. Está con oxígeno y a pesar de tener oxígeno al 100% está hipoxémico. ¿Por qué? Porque el abdomen está muy hinchado, muy distendido, que no deja perfundirse. A eso estamos hablando que ya tiene síndrome compartimental abdominal. Y en otros casos ya tiene hipertensión intracraneal secundaria a la presión intraabdominal. Bien, y para terminar, vemos que el síndrome compartimental también tiene
una clasificación, ¿ya? Dependiendo de las causas, que es en este caso puede ser de tipo primario, que puede ser externo, ¿ya? En trauma quirúrgico, ascitis, tumor intraabdominal, y secundario, cuando es por sepsis, quemaduras o resucitación masiva. Y tenemos también el síndrome compartimental recurrente, que no es más que el síndrome compartimental que reaparece luego de un tratamiento médico quirúrgico en la que ya se le ha hecho una laparotomía. Pero persiste, entonces estamos hablando de un síndrome compartimental recurrente, ¿ya? Normalmente siguiendo una laparotomía para control de daños y a veces se hace cierre abdominal temporal y recurre pues con hipertensión intraabdominal que normalmente puede ser mayor de 24 y una presión de perfusión menor de 46, asociado a disfunción de la producción de orina. Estos pacientes que tienen síndrome compartimental, como ya vimos, comprime tanto que no puede filtrar el riñón y el paciente va entrando en oligurio. Y aquí se genera un ciclo del síndrome compartimental. Un ciclo en el que todo inicia con la hipertensión intraabdominal, en la que disminuye la perfusión, empieza a haber falla, esta misma falla otra vez condiciona el síndrome compartimental abdominal y genera más presión intraabdominal, generando pues de nuevo este ciclo vicioso, ¿ya? ¿Qué hacer cuando se tiene un trauma, una hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental? Hay que monitorizar siempre la PIA, presión intraabdominal abdominal, ¿ya? Hay que optimizar la perfusión sistémica, puede que sea intervención médica quirúrgica para descomprimir la pared abdominal. Aquí lo que hacemos es, si la causa es intraabdominal, tratarla, y si no, simplemente hay que descomprimirla colocando una bolsa de Bogotá. Muy bien, esa es la bibliografía. No sé si es que hay alguna pregunta para responder. Algo que quieran comentar. Una pregunta, ¿cómo se mide la presión intraabdominal en... Ajá, muy bien. Necesitamos, hay varias formas. Lo ideal sería tener pues un sensor dentro del abdomen, pero tenemos que meter ese sensor por algún lugar y tiene que estar dentro del abdomen. Tendríamos que idear hacerle transabdominal, pero como tenemos catéteres que se entran al abdomen, sea por vía gástrica, por ejemplo, una sonda nasogástrica, podemos meter ahí un sensor para que una vez en el estómago captura la presión en el abdomen, y la otra sería por la vejiga. El que más usamos es colocar una sonda Foley, ¿ya? La Foley ya de paso el paciente tiene su sonda Foley porque cuando está en estado crítico están con sonda Foley. El globo vesical está dentro del abdomen, ya al paciente hay que colocarlo en horizontal y se coloca un sistema de doble vía, son sistemas que se usan para medir presión venosa central, ¿ya? Y de esa manera se conecta a la sonda Foley y vamos a ver cómo la presión intraabdominal presiona contra la vejiga y esta a su vez contra la bomba, el sistema que se detecta de doble vía que usamos para medir la presión venosa central. Se usa una escala, centímetros de agua, y de esa manera pues calculamos cuánto es la presión intraabdominal. Más que todo, entonces se usa una sonda Foley para medir la presión intraabdominal. ¿También se puede usar sonda nasogástrica? Sí, pero tendríamos que tener el sensor. En cambio, en la vejiga sí usamos el catéter. ¿Por qué? Porque podemos ver la onda cómo va retrocediendo según la respiración. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Omar. ¿Qué tal, Sí, doctor? ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Bien, jóvenes, ¿hay alguna otra pregunta en relación al tema? Tal vez recalcar siempre esos dos conceptos que ha dado el doctor en relación a lo que es la cirugía de control de daños, el síndrome compartimental y la tríada de la muerte también, que son, digamos, conceptos que no es muy bien entendido, inclusive entre los médicos especialistas, los residentes y también los internos, ¿no? Son conceptos, ¿no? Que
han cambiado mucho porque cuando yo estaba haciendo la especialidad ya por los años 90, todavía no existían estos conceptos y realmente pues cerrábamos al paciente con hipertensión intraabdominal y el paciente generalmente moría, ¿no? Después también paciente que llegaba grave, lo metíamos a sala de operaciones y tratábamos de resolver todos los problemas en una sola operación. Al final la cirugía resultaba un éxito, pero el paciente se moría, ¿no? Porque no cuidábamos esa situación de tener al paciente con esa triada de la muerte. Hoy en día se postula que hay un punto más sumado a esta triada de la muerte, que es la hipocalemia, ¿no? No, pero la hipocalcemia, ¿no? Entonces, hay que aplicar gluconato de calcio a los pacientes eh, en forma precoz. El uso también de ácido tranexámico también es un elemento nuevo en los pacientes con sangrado, que no tiene más de un par de años que hay que revisar también, ¿no? La próxima clase creo que el doctor les va a hablar sobre hemorragias, ¿no? Sí, sí, así es. Sí. Ahí vamos a ver también los aspectos del tratamiento del sangrado, ¿no? Y cuáles son los esquemas actuales que han cambiado también en relación a cómo hemos estado manejando anteriormente, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, la primera parte del curso, como ustedes ven, estamos viendo todos los conceptos que sean necesarios para que ustedes puedan estar en la emergencia de algún hospital y tener esos conceptos claros. Creo de que ya hay un buen número de alumnos que están asistiendo a las emergencias, ¿no? Entonces creo que estos conceptos les van a ser de mucha utilidad. No sé si estás de acuerdo conmigo, Omar. ¿Algo más Así que es, agregar? así es, así es. Sí, lo ideal es esperemos que ya se retiren las restricciones de los hospitales para que puedan ustedes ir a la emergencia y poder ver in situ. Ya, en los hospitales del MINSA es donde más se recibe trauma, ¿ya? Y ahí tienen la posibilidad de ver pacientes con trauma abdominal abierto, cerrado, y ver el enfoque clínico de cómo se maneja y cómo se diagnostica. Y en algunos casos, cómo incluso aplicamos los principios de control de daños, hacer cirugías rápidas, abreviadas. Esperemos que llegue ese momento. Muy bien. ¿Algún comentario adicional, chicos? ¿Están yendo o no están yendo? Lucero Bernal, ¿estás por ahí? ¿Estás yendo a las emergencias todavía? Doctor, buenas noches. Sí, Hola. doctor, sí hemos tenido la oportunidad de ir con algunos compañeros. ¿Con qué, doctor? Estábamos con el doctor de traumatología Ah, ya, y ya. ya nos ha permitido ingresar a la parte de emergencia, ¿no? Visualizar, aprender unas cosas. Perfecto, perfecto. Entonces ya puedes ir aplicando estos conceptos. Ok, chicos, no hay otras preguntas. Si no hay otra pregunta, mañana el caso clínico. ¿Alguna pregunta, alguna duda en relación al caso clínico? ¿Nada? ¿Qué tal les fue el día de ayer en el seminario, Natalie Cifuentes? Bien, doctor, ¿Con quién te tocó? con el doctor Pedro y el... Doctor Vidarte. Sí, Bien, chicos, se les ha pedido de que hacer las presentaciones en el PowerPoint tiene también su técnica, ¿ya? No escriban todo allí y no lean todo, no llenen demasiado de texto todas sus presentaciones, ¿de acuerdo? Este, todos tienen, ¿en qué están haciendo? En PowerPoint creo que están utilizando otra plataforma, pero siempre tienen para hacer anotaciones ahí al costado, entonces no transcriban todo, ¿ya? Ese es el consejo que les doy. Bien, ok, mañana tienen hasta el mediodía para entregar sus casos, llamen por teléfonos a sus profesores para que vean por qué medio lo envían, ¿ya? Creo que tienen los correos, pueden enviar los correos electrónicos o Sí, sí, es lo que se estila ya los normalmente. Los correos, sí. institucionales, así es. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Doctor. Ya, doctor. Sí, doctor. Ya, ok, entonces ya nos vemos. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Hasta nos vemos. Gracias, Omar. Gracias, Hola, doctores. gracias. Buenas Hola, noches. doctor. Buenas Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches.